Hoy vamos a hablar de las partes de la oración. Por un lado tenemos al sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la parte de la oración que indica de quién se habla. Ustedes lo pueden identificar preguntándose ¿de quién hablo? El predicado indica lo que hace o dice el sujeto. Ustedes pueden identificarlo preguntándose ¿qué está haciendo? Entonces, si el sujeto es la parte de la oración que indica de quién se habla, vamos a identificarlo en este ejemplo. Julia come caramelos. ¿De quién estoy hablando? De Julia. Entonces, el sujeto de esta oración es Julia. Y si el predicado indica lo que hace o dice el sujeto, ¿cuál sería el predicado en esta oración? Julia come caramelos. El predicado sería come caramelos, porque está indicando lo que hace Julia. El sujeto tácito es aquel sujeto que no aparece representado o escrito en la oración. Por eso se dice que se encuentra implícito u oculto en ella, y lo podemos deducir con la conjugación del verbo. ¿Saben lo que es conjugar un verbo? Es hacer coincidir el verbo con algunas cuestiones. Aquí vamos a nombrar dos de ellas. La primera cuestión es la persona. El verbo tiene que concordar siempre con el sujeto. Por eso debemos recordar los pronombres personales. Lo otro a tener en cuenta es el número. Nos indica si la acción la realiza una persona, que sería singular, o varias, el plural. Analicemos estos ejemplos para ver si el verbo coincide con la persona y con el número, y así sabremos si está bien conjugado. La primera oración dice yo como. El verbo de la oración es como, viene del verbo comer. ¿Y está bien conjugado si decimos yo como? Sí, coincide en la persona, porque no quedaría bien usar otro pronombre, por ejemplo, él como, nosotros como, ellos como. En persona está bien conjugado. Y en número, yo como. El verbo está en singular, por lo tanto, la persona va a estar en singular. En el otro ejemplo, tenemos la oración que dice, nosotros tocaremos una canción. El verbo de esta oración es tocaremos, que viene del verbo tocar. Si dice tocaremos, ¿estará en singular o en plural? Está en plural. Y ahora tenemos que hacerlo coincidir con la persona. ¿Quedaría bien si decimos yo tocaremos? ¿Él tocaremos? No, tiene que ser una persona del plural. En este caso, nosotros tocaremos una canción. Ahora veamos algunos ejemplos para reconocer sujeto y predicado. Recordemos que al sujeto podemos encontrarlo con la pregunta ¿de quién se habla? Y para identificar el predicado podemos preguntar ¿qué está haciendo? No olvidemos lo que vimos recién, que en el predicado siempre hay un verbo que concuerda o coincide con la persona y el número. Veamos si se cumple. La primera oración dice, el gato de mi abuela engordó mucho. Para identificar el sujeto preguntamos, ¿de quién se habla?
En este caso hablamos del gato de mi abuela. Entonces, ese sería nuestro sujeto. Y para identificar el predicado, preguntamos, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo el gato de mi abuela? Engordó mucho. Entonces, ese sería nuestro predicado. Vamos con el segundo ejemplo. Las llaves desaparecieron hace 2 días. ¿De quién está hablando? De las llaves. Entonces, ese sería nuestro sujeto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron las llaves? Desaparecieron hace 2 días. Ese sería el predicado de nuestra oración. ¿Y qué pasa con este ejemplo? Le falta algo. Y acá vemos un ejemplo del sujeto tácito. No estaba escrito en la oración, pero lo podemos deducir mediante la conjugación del verbo.